A todos, como tenemos interpretación, I'm going to speak in Spanish, we have interpretation. Y lo primero que quiero hacer, lógicamente, es darles las gracias por su presencia aquí en esta sala a una hora absolutamente impropia para estar en una reunión de este tipo. Es una hora mucho más adecuada para echarse una siesta, pero en todo caso estoy encantado de estar aquí y dar un saludo especialmente caluroso a Francisco Pacho Santos, a Nicolás de Pedro, Eduardo Puig de la Bellacasa, Carlos Augusto Chacón y Sebastián Grundelberg, que se han desplazado hasta aquí para, pues a debatir, yo creo, un tema que es de una absoluta importancia, actualidad y que va a dar mucho que hablar en el futuro, ¿no? Que es la interferencia de China, Rusia e Irán en América Latina. Como siempre que tenemos una reunión, pues tenemos que hacer los avisos parroquiales y simplemente decirles que disponemos de interpretación simultánea en inglés, francés, español y alemán. Yo agradezco a los intérpretes que estén con nosotros. Y luego, pues intentar que tenemos 2 horas de trabajo. Yo creo que nos da tiempo, pero pues intentemos más o menos adecuarnos al tiempo que tenemos. Y ya volviendo a la cuestión que nos ocupa, creo sinceramente que tenemos un panel de lo más interesante, porque en el actual escenario global la Unión Europea compite por mantener su influencia y su red de alianzas y socios en todo el globo. Allí donde tratamos de mantener una cierta presencia, siempre estamos chocando con los mismos actores, ¿no? China, Rusia y quizá en menor medida. Luego ya, como tenemos el tercer panel, me parece que es sobre Irán, la influencia de Irán, podremos verlo, pero quizá en menor medida Irán. Y, desde luego, es el caso de América Latina, donde en las últimas décadas hemos comprobado cómo Rusia, China e Irán han ido aumentando paulatinamente su presencia. Hace un momento comentábamos, ¿no?, en toda Latinoamérica, en El Salvador, estuve hace muy poquito, la presencia de China en instalaciones, en bibliotecas. Ahí ponen la bandera china y lo sufragan todo y son centros de 24 horas, 7 días a la semana, donde están permanentemente, dejando ver o haciendo ver la presencia china, ¿no? Y yo creo que en todo este proceso lo que de alguna manera sucede es que se ponen en duda nuestra propia red de alianzas, ¿no? Pero, desde luego, lo que sí es claro es que supone una amenaza para la democracia en la región, porque estos actores muchas veces cuentan entre sus aliados con el crimen organizado y otros actores que podemos calificar absolutamente de forma clara como antidemocráticos de la región. Yo espero que en el día de hoy podamos tener una visión mucho más completa de este preocupante fenómeno y, sobre todo, de su impacto en las democracias latinoamericanas. Y ya, sin más, dando la bienvenida a los diputados Lázaro, a Bugallo, Arias y algunos otros que son ponentes que están aquí, al margen de todos ustedes, que reitero mi agradecimiento por haber venido a esta reunión. Les voy a dejar ya directamente con Francisco Pacho Santos, ex vicepresidente de Colombia, que ahora mismo es evidente que está realizando grandísimos esfuerzos junto al Instituto de Ciencia Política Hernán Echeverría Olózaga y a la Fundación Confianza y Libertad para poner encima de la mesa y denunciar esta influencia a todas luces antidemocrática. Por tanto, Pacho, tienes ya la palabra, en torno a 8 o 10 minutos, con plena libertad. Bueno, pues muchas gracias. Y ustedes mejor que nadie saben que el mundo cambió, y a una velocidad. A nosotros el mundo nos ha venido cambiando en América Latina desde hace años. Y hoy, cuando vemos ya lo que está pasando con una Ucrania invadida, con un enfrentamiento Estados Unidos-China, con un Irán debilitado ciertamente, pero no hay que minimizarlo porque ellos tienen su mirada es a mucho más largo plazo. Les venimos a contar la historia de cómo estos 3 países generan y tienen tremenda influencia, trabajando de manera distinta, siendo distintos, cooperando mucho de todas maneras, en amenazar las democracias de América Latina. Más adelante ustedes van a escuchar ya unas presentaciones más profundas. Yo solo les voy a hacer un pequeño brochazo
Y si quieren, pasemos ya para mirar el primer. ¿Cómo opera China? China opera, primero China hace 20 años era cero en América Latina. Hoy es el primer cliente económico del 90%. Los únicos tres países en los que China no es el principal cliente comercial son Colombia, México por su acuerdo con Estados Unidos y Paraguay. Pero más allá lo que han hecho es pasar de un poder blando a un poder duro, pasar de prestar mucha plata y generar trampa de la deuda a comprar muchísima infraestructura y empezar a imponer su mirada y su criterio. Y muchas veces esta no es la más transparente y este es un ejemplo. Codo Sinclair es una represa que hicieron en Ecuador. El señor Correa le entregó $700 millones a una empresa china. Ellos le dijeron, le vamos a resolver el problema de energía, cosa que no fue cierto. Hoy Ecuador acaba de salir de 14 horas de problemas de apagones. Unos pocos años después, esta presa se concluye y cuesta $3.000 millones. Obviamente no lo pagaron los chinos, lo pagan los ecuatorianos. Los ecuatorianos no han recibido la presa que no resolvió el problema de energía porque en su cuarto de máquinas hay más de 6.000 fracturas. Y ellos le dicen a los chinos, oiga, arréglenlo. Claro, se los arreglamos, pero paguen. Es un ejemplo de desastre financiero. Lo construyeron chinos que trajeron. O sea, no generó el empleo en Ecuador. Es un desastre fiscal. Es un desastre energético. Es un desastre de transparencia. En Venezuela, $60.000 millones. Y esta plata de Ecuador hace parte de la trampa de la deuda. En Venezuela, $60.000 millones que ellos siempre, o sea, entregan la platica, es mucho más costosa que los créditos del Banco Mundial, etcétera. Se cobran la plata por derechas, en este caso están cobrándose la plata de Venezuela con barriles de petróleo que acordaron eran a $40. El petróleo no está a $40 hace mucho tiempo, pero esa plata se la gana China, con intereses. $20.000 millones de esos eran para volver a reconstruir y dejar a Venezuela sin problemas energéticos. Ya saben ustedes lo que está pasando, esos $20.000 millones se los robaron los chinos y los venezolanos. Siguiente. Pesca. Ahí hay tres cosas para mostrarles. Solo China tiene una flota pesquera brutal. Ellos apagan los transponders, se colocan y barren. Y cuando lo hicieron en Galápagos, los ecuatorianos pues mandaron unas pequeñas chalupas a decirle, oiga, sálganse de la zona protegida. Y obviamente les dijeron, espérense un segundito. Y llamaron esto me lo contó un ministro, a decirle a los ecuatorianos, si no podemos pescar el próximo año, no les recibimos los $1.500 millones en camarón que ustedes nos exportan. Obviamente, destruyan, háganle. Y al otro año les impusieron restricciones a la importación de camarones por problemas fitosanitarios. Casos como estos hay muchos en toda América Latina. El de arriba que dice comunicado. Ese fue un comunicado que sacó la agencia de macadamia de Guatemala. Felicitaron a Taiwán por la elección de su nuevo presidente. Al otro día, el intermediario que compraba para China les dijo, no les vamos a comprar los $80 millones a los que nos comprometimos. Se quedan ustedes con eso. Y el último, que habla de los problemas complejos, porque no queremos que esto se plantee China, Estados Unidos. Esto es autocracias y dictaduras contra democracias y libertad. Así es que queremos que se vea este problema. Estas dos son dos parlamentarias costarricenses que empujaron muchísimo el tema de Huawei y Estados Unidos les quitó la visa. Entonces, entiendan que estamos en ese debate y que lo que necesitamos es entender que hacer negocios con China trae tremendos problemas, tremendos costos. Aprendamos de ellos. Rusia, siguiente. No solo el Warner Group estuvo en Venezuela, peleó con el ejército, le dio protección, sino Rusia tiene
una capacidad de inteligencia que está utilizando y que tiene en América Latina de manera brutal. El centro de inteligencia electrónica más grande que tiene Rusia por fuera de Rusia está en Nicaragua. Y les quiero contar dos anécdotas simplemente para decirles lo que me pasó a mí. Embajador en Estados Unidos, estoy entrando a Colombia, hay como 8 o 10 muchachos enfrente a mí. Cuando llego a donde la señora de migración le pregunto, oiga, ¿quiénes eran estos? Y me dijo, diplomáticos rusos. El tema de inteligencia rusa es brutal. ¿Y hasta dónde? El jefe de operaciones navales de Colombia, yo era embajador, se sienta en la embajada y me dice, no puedo utilizar celulares, no podemos utilizar computadores porque todo nos lo tiene interceptado Venezuela. Y dije, pero los venezolanos no son tan buenos. Me dijo, no, es que están trabajando con los rusos, así, pero escritorio con escritorio les están dando el know-how, es tecnología rusa. Y le dije, bueno, ¿y usted cómo sabe eso si es un tema de inteligencia? Me dijo, porque los generales en Venezuela se compran con $5,000. Así de pobres están y así de necesitados están. Rusia, además de toda esta capacidad de injerencia, hoy ese proceso de interceptación ya está por toda América Latina, pero paralelo a eso hacen otras cosas. Siguiente, como esto. Ecuador en un momento dado dice, venga, les voy a mandar todos los helicópteros viejos que tengo que son de Ucrania a Ucrania para que peleen contra los rusos. Al otro día les paralizaron el país con ataques cibernéticos, los rusos. Y finalmente, los rusos en esta materia. Siguiente, RT, ya saben ustedes qué es, en América Latina. Eso es una foto de México. Un día Ciudad de México apareció toda inundada de avisos de RT. En todos los buses, no lo pagaron, por cierto, después, esto fue durante Claudia Sheinbaum, pero más importante que eso es el trabajo que hace una agencia que se llama el Social Design Agency, que es una agencia de interferencia electoral brutal, con inteligencia artificial. Ustedes ya saben lo que pasó en Rumania, lo que pasó en Eslovenia, o sea, en América Latina está pasando. Rusia es un disruptor. E Irán, que supuestamente, siguiente, bueno, Irán tiene dos funciones. Uno, con Hezbollah. Hezbollah está metido en Venezuela en lavado, en narcotráfico, en Colombia, en Perú, en Brasil y en Venezuela en oro ilegal. Mucho de esos dineros está integrado a organizaciones criminales como el Tren de Aragua, como los carteles mexicanos. Mucho de los dineros y los recursos los envía. Pero lo que hace Hezbollah es que penetra comunidades y crea células. El año pasado, 2 células que habían creado iban a cometer atentados contra objetivos judíos. Uno en Brasil y uno en Perú los lograron desmontar. O sea, Hezbollah opera por toda América Latina, generando recursos, pero también creando células. Irán opera de una manera distinta. Bueno, siguiente. Su relación, el presidente iraní estuvo por toda América Latina. Por primera vez tenemos barcos iraníes de guerra que pararon en Brasil, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Pero lo más importante, quizás están muy metidos en Bolivia. La relación con Bolivia es muy importante. Pero con Venezuela es quizás donde están haciendo las cosas que más les interesan. Primero, montaron una fábrica de drones. Les costó un montón de plata porque los venezolanos se robaron la mitad. Los mafiosos venezolanos, que son los que están hoy en el gobierno. No quiero hablar así de mis hermanos venezolanos, que no lo son. Adivinen qué ha pasado en los últimos atentados en Colombia. Del ELN con drones. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. Y lo segundo es que le entregaron a Venezuela una capacidad, la misma capacidad que utilizan los hutis hoy en el Golfo de Adén, ellos la tienen. Lanchas rápidas con misiles. ¿Y el objetivo cuál es? Guyana. Porque Guyana se está convirtiendo en un escenario petrolero muy importante y ellos necesitan generar una disrupción ahí para ver si tienen algún margen de negociación. Estos son apenas 3 brochazos y necesitamos a Europa que esté en esta pelea. Necesitamos que Europa entienda que América Latina es una zona de disputa. Necesitamos que Europa entienda que América Latina es una zona para hacer negocios, que se puede competir con China.
Pero para terminar, en un momento hemos hecho este foro en muchas regiones y en un momento en Argentina un empresario agrícola nos dijo, porque nosotros hablando de Chile, dice, ¿yo qué hago si he tratado de venderle a la Unión Europea, pero llevamos 20 años negociando un tratado de libre comercio? Entendamos que hoy tenemos que cambiar el chip para dar esta batalla en la que América Latina está imbuida y ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente Pacho Santos. Y pasamos ya inmediatamente, le he hecho un esbozo sobre los 3 paneles que vamos a hablar: China, Rusia e Irán. Y empezamos con el primer panel, que lo va a moderar Francisco Millán, Paco Millán, que es el ponente permanente del Parlamento Europeo para Mercosur en la Comisión AFET. Y van a intervenir como ponentes Sebastián Pugallo y Nicolás de Pedro. Le digo a que suban, se siente aquí por ir rápidamente haciendo el intercambio. Y sin más, una vez que se aposenten. Sebastián, ¿está ahí? Yo prefiero la derecha. Si miran de frente, estás a la izquierda. Ten cuidado, el que está en el centro soy yo. Bien, pues yo sin más le doy la palabra ya a mi querido amigo y, sin embargo, compañero de partido, como se dice habitualmente, Paco Millán. Gracias, Gabriel. Gracias a todos por asistir hoy a este acto. Bueno, para mí es un placer moderar este hearing en el que vamos a analizar la influencia de Rusia en América Latina. Antes que nada, me gustaría presentar a los 2 panelistas que tenemos aquí. Por un lado, aquí a mi derecha, Sebastián Pugallo. Sebastián, bueno, la gran mayoría de los que estáis aquí pues lo conocéis, es nuestro viceportavoz o vicecoordinador, como se dice en el Parlamento Europeo en la Comisión de Exteriores. Lleva además un dossier muy importante, que son todas las urgencias. Sebastián es un conocido, además, comentador político en Portugal, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Lisboa. Y en el año que lleva aquí, Sebastián, si algo ha demostrado, desde luego, es un gran commitment con las libertades, un compromiso, y en particular las de América Latina. Todos recordamos aquel viaje que hicisteis fallido, ¿no?, a Venezuela en las elecciones del verano pasado, etcétera. Y Sebastián presta especial atención a estos temas latinoamericanos, por lo tanto será muy útil escucharlo. Y por el otro lado, Nicolás de Pedro, consejero senior en la consultora Irandale Associates, fue jefe de investigación y senior fellow en el Instituto para el Arte de la Gobernanza, que tiene su sede en Escocia, si estoy bien informado. Bueno, en Londres. Bueno, me dijeron que en Escocia, pero ya tenía yo mi duda. Ha colaborado con el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Congreso de los Diputados, ha participado en misiones de observación electoral de la OSCE en Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Ucrania. Además, es profesor asociado en Sciences Po en París y con la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Por tanto, es un reconocido experto en el desafío estratégico ruso, la geopolítica euroasiática, etc. Por tanto, también será muy útil escucharle a él como a Sebastián. Yo voy a hacer una breve introducción, ya sé que vamos mal de tiempo porque hemos empezado con 10 minutos de retraso. Bueno, todos ustedes saben que desde la guerra de agresión rusa contra Ucrania, el Kremlin busca ampliar sus relaciones con el llamado sur global. En este contexto y de acuerdo además con esta estrategia rusa, según parece el Foreign Policy Concept, que revisaron en el 23, uno de sus objetivos es reforzar sus relaciones con los países de América Latina. El objetivo principal de Rusia en América Latina, entre otros, socavar la influencia de Estados Unidos en la región, asegurarse de que el mayor número de países de esta área se mantengan neutrales y reforzar la posición de Rusia en estos países para reforzar también su papel en un nuevo orden multipolar. Un conocido analista, Carlos Malamud, dice que la presencia rusa en América Latina se articula en torno a 2 pilares fundamentales: el político-militar y el propagandístico de desinformación. No podemos olvidar que Rusia ya no es aquel gigante económico como pretendió en el pasado, sino más bien es un actor político y militar, y luego gran experto, como nos decía Pacho Santos, en materia de desinformación y propaganda. Pues bien, plano político, sus principales aliados, también nos lo decía Pacho, Cuba, Nicaragua y Venezuela. También aspira a reforzar sus relaciones con países como Bolivia, también El Salvador,
Y, desde luego, también en el marco de los BRICS y en el marco bilateral, también quiere potenciar sus relaciones con un gran país de la zona, que es Brasil. Es más, creo que ayer mismo anunció el presidente Lula que viajará a Rusia en mayo para unirse con Putin. Pero la cooperación militar con la región también se centra en los 3 regímenes antes citados, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero, según me dicen, las ventas de armas rusas en los últimos años han descendido. Segundo eje principal de la presencia rusa, la desinformación y la propaganda. De nuevo tengo que citar a Pachu Santos cuando mencionaba Russia Today. Es un instrumento de propaganda rusa importantísimo. Se escucha más en Argentina o se ve más que, por ejemplo, la CNN. Y su estrategia comunicativa se basa en culpar a los países occidentales, en particular a Estados Unidos, de los problemas políticos y sociales y económicos de la región. Y, además, Rusia explota también esa cara que tiene de anticolonialista, de antiamericana, que también, y para eso también trae a debate en fin, como botón o timbre de gloria, el pasado soviético, es decir, como la gran potencia que se opone a los americanos y juega al anticolonialismo. Y esto, desde luego, es importante en África, pero en América Latina, sobre todo, la idea del antiamericanismo también le produce frutos. Las relaciones económicas son limitadas. El comercio de bienes entre Rusia y la región, espero que luego los expertos no me desmientan, pues representa, creo que ni siquiera el 2% del comercio global ruso. Pero sí es cierto que las relaciones comerciales de Rusia con Brasil, por ejemplo, son muy importantes. Y en los últimos 4 años han aumentado de forma exponencial. Han crecido más de un 100%. Termino. Quiero destacar que los países de América Latina votaron a favor, en general, de las principales resoluciones de condena de la agresión rusa en Ucrania. Solo Nicaragua votó en contra. Bolivia, Cuba y El Salvador se abstuvieron. Pero, lamentablemente, ningún país de la región se sumó a las sanciones occidentales contra Rusia. Muchos países de América Latina tratan de mantener una postura, y vamos a decir, pues de no alineamiento. Más que alineamientos, quieren oportunidades, buscar negocios y buscar oportunidades, y juegan un poco con unas y otras potencias para sacar beneficios. Y muchas de ellas se esconden en la idea de que el conflicto o la guerra rusa contra Ucrania es básicamente un conflicto estrictamente europeo, ante el que prefieren guardar, en el fondo, neutralidad. Y esta es la situación, pero yo no me voy a extender. Creo que, teniendo aquí a Nicolás de Pedro y antes a Sebastián Bugallo, es un momento de callarme. Para mí son ellos los protagonistas. Gracias por su atención y tienes la palabra, Sebastián. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Paco. Voy a hablar en inglés. I'm going to speak in English. First of all, I'd like to... En primer lugar, quiero dar las gracias a mis colegas españoles, que tienen la capacidad especial de hacerme sentir humilde, porque me han subido a este carro, una de estas iniciativas que hace referencia a la defensa de las libertades civiles. Yo soy el miembro más joven del PPE, del Grupo Popular, en el Parlamento Europeo. Y esta familia popular en el Parlamento Europeo ha sido muy generosa al incluirme aquí, en este grupo. Le doy las gracias. También tenemos a Juan Salafranca, secretario del PP, del grupo. Gracias también a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias por estar aquí a la hora del almuerzo, escuchándonos. Rusia y Rusia en América Latina, concretamente. En mi opinión, no hay forma de analizar la amenaza sobre la democracia en América Latina si no entendemos bien el entorno global en el que vivimos, y ahí incluimos la amenaza rusa en América Latina. El vicepresidente Santos ha dicho claramente que el mundo está cambiando a una velocidad a la que no estábamos acostumbrados, y hay que entender lo que está ocurriendo. A veces no tenemos esa capacidad, pero tenemos que poder evaluar plenamente la amenaza rusa en la región de América Latina y en el sur global en general, en nuestras fronteras, en la vecindad, el vecindario sur. Yo creo que es justo decir que hoy
estamos viviendo, y no es una expresión regional, porque llevamos hablando de este tiempo, hace tiempo en esta Cámara, es justo decir que vivimos en un entorno de policrisis, crisis múltiple. Este entorno va a seguir, incluso va a aumentar en el futuro inmediato. Y yo creo que Rusia es uno de los que más contribuyen a este entorno de policrisis. En primer lugar, tenemos que entender que Rusia no solamente es el motivo de la crisis, sino que muchas veces es el acelerador de otras crisis que Rusia no ha creado, pero las acelera. Yo creo que es justo decirlo. Y para entender realmente lo que Rusia supone como amenaza en el 2025, el año en el que estamos viviendo, pues para eso tenemos que entender que, por supuesto, Rusia invadió Ucrania. Es una amenaza y un riesgo de seguridad para los europeos, pero en todo el mundo y concretamente en América Latina, Rusia no solamente es un agente de la crisis, sino que su interés en acelerar crisis que Rusia no ha creado es enorme. Entonces yo creo que esto hay que plantearlo como perspectiva, colocarnos en esa perspectiva como punto de partida. Los regímenes en América Latina, especialmente los que se han mencionado, Cuba, Venezuela y Nicaragua, estos regímenes tienen algo en común. Son muy ideológicos en cuanto a sus principios, pero no tienen principios en la práctica. ¿Esto qué hace? Pues hace que Venezuela, Nicaragua y Cuba sean muy ideológicos en su planteamiento y en sentido político, en su lucha política, especialmente, como decía mi colega Millán Mon, especialmente en esa lucha ideológica contra Estados Unidos de América. Por supuesto, luchan contra el capitalismo, entre comillas, el orden liberal, por decirlo así, pero es muy particular también y es paradójico ver que precisamente estos regímenes, como decía, son muy ideológicos en sus principios, pero no lo son en la práctica. Y por ese motivo son tan vulnerables a lo que es la interferencia rusa y por ese motivo son tan vulnerables a las interferencias enemigos de Europa, lo que llamaríamos enemigos de Occidente. Son muy vulnerables. Entonces no sorprende que los regímenes comunistas, que por supuesto no son religiosos, por decirlo de alguna manera, no tienen una visión religiosa del mundo, pues son más vulnerables a lo que es campos de entrenamiento para terroristas. Tenemos informaciones a través de vías diplomáticas, fuentes diplomáticas, que en Venezuela Hamás y Hezbolá están recibiendo formación e instrucción en territorio venezolano. Es que a ellos les da igual que sean terroristas, fundamentalistas islámicos o de cualquier otra religión, les da igual. Lo que sí les importa son enemigos de Europa y enemigos de Estados Unidos de América. Les da igual la religión, lo que les importa es la voluntad de esos terroristas que están siendo formados y entrenados en su territorio, dañen a los intereses de Estados Unidos, porque lo que quieren es que atenten contra los enemigos de Rusia. Entonces, así entendemos mejor cómo Rusia interfiere en esos países, interfiere en la escena global. Rusia no solamente es la fuente de crisis, sino que a veces también acelera las crisis que existen. Entonces, el terrorismo islámico es un ejemplo y además tiene una relación directa con América Latina y con Venezuela. Y ya he dicho que disponemos de esa información de que el terrorismo islámico está siendo entrenado y practica en territorio de América Latina. Y obviamente eso es una amenaza para la seguridad europea, para nuestros intereses. Pero también hemos visto en la forma en que Rusia se comporta en el mundo, pues sabemos que Rusia instrumentaliza la inmigración ilegal en las fronteras europeas. Lo vemos en Bielorrusia, la frontera de Bielorrusia con Polonia, lo vemos ahí. Y yo creo que para nosotros, para poder hacer frente a esas acciones e interferencias rusas en América Latina, tenemos que protegernos, autoprotegernos, no solamente en relación con la amenaza directa que plantea Rusia, en relación con Ucrania, con la invasión de Ucrania, la guerra en Ucrania, sino también en lo que es aparentemente pequeño, esas pequeñas contribuciones de Rusia para empoderar otras amenazas, como por ejemplo inmigración ilegal, terrorismo islámico
y también, por supuesto, también la seguridad en nuestras fronteras. Yo creo que este año 2025, y con esto termino ya mis primeras observaciones, yo creo que este año 2025 y seguramente el año próximo, 2026, definiremos una serie de programas externos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino también Reino Unido, que no es trumpista precisamente el Reino Unido. Pues veremos en todo el mundo que hay muchas potencias democráticas van a cambiar todos lo que son sus fondos de ayuda exterior en términos presupuestarios y también por un pragmatismo presupuestario, también para reforzar la seguridad y la defensa. Hemos visto pues, que hay muchos gobiernos que están disminuyendo la ayuda extranjera, la ayuda exterior. Estos programas en todo el mundo afectarán también a nuestras relaciones como europeos con América Latina, porque si Estados Unidos y otras democracias en el mundo, nosotros como europeos, si no somos capaces de estar presentes en todas partes, necesitaremos estar presentes en algún lugar. Y yo creo que no tenemos que dejar de tener muy en cuenta estos programas de ayuda en el exterior. En América Latina es una región donde tenemos que estar presentes para defender nuestros intereses geopolíticos y nuestros intereses económicos. Muchas gracias por su amable invitación. Sebastián. Ahora tiene la palabra Nicolás de Pedro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al Grupo del Partido Popular Europeo por la invitación y muchas gracias también a Francisco Santos por contar conmigo para esta sesión. Tengo una presentación que envié ayer. Si no está, da igual. Perfecto. Estoy tonto. No la veía, perdón. Voy a intentar ser muy sintético y ajustarme a los 10 minutos, pero necesito entonces que esto ande porque si no, pongo la metralla. Exacto, perfecto. Entonces voy a intentar dar un paso atrás porque tanto en las presentaciones previas ya se han dado bastantes detalles, ¿no?, de asuntos que tienen que ver con la presencia de Rusia en América Latina y voy a intentar dar un pequeño marco estratégico para entender mejor el pensamiento estratégico de los rusos. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de injerencia, ¿no?, las diapositivas están en inglés, así creo que es más fácil para todo el mundo. Cuando hablamos de injerencia, hablamos mucho de lo que es la actividad en zona gris, amenazas híbridas, guerras sin restricciones, toda una serie de conceptos y términos que son importantes, pero que han generado una discusión un tanto bizantina en el mundo académico y también del policy making. Y yo creo que es importante simplificar este debate y simplificar esto para que todo el mundo lo pueda comprender con facilidad. Aquí de lo que se trata es de que tenemos una mayor conciencia, pero el debate, como digo, es excesivamente complejo, es excesivamente técnico y, en mi opinión, un tanto burocrático, ¿no? Entonces, simplificando para que lo entienda todo el mundo, esto es el pensamiento estratégico ruso, entiende esto como acciones hostiles utilizando cualquier elemento o instrumento de poder nacional que tiene Rusia a su disposición y que opera por debajo del umbral del enfrentamiento militar convencional. Eso es todo. Y es importante entender algunos elementos básicos, ¿no? Que persigue objetivos estratégicos, no es ruido molesto, no son solo tonterías que circulan online, no, tiene un planteamiento estratégico de fondo que tiene que ver con las cosas que se están describiendo, con alejar a América Latina de Occidente, con desestabilizar gobiernos que no son amigos, esto se ha visto muy claro en el caso de Colombia o en el caso de Chile y otros, y de articular eso que los rusos llaman the West versus the West, ¿no? Y tiene que ver con eso, es decir, son objetivos estratégicos. Opera por debajo del umbral, como digo, del enfrentamiento militar convencional directo. ¿Y qué explota? Explota nuestros umbrales de detección, de respuesta y de comprensión. Los de detección cada vez menos, digamos, o cada vez como hay más conciencia, hay más detección de cuáles son las actividades rusas hostiles que pueden estar sucediendo, pero sigue jugando con la respuesta y también, muy importante, con la comprensión. Si no juntamos todos los puntos, si no entendemos qué estamos afrontando, bueno, pues pensamos que son una serie de incidentes aislados y no comprendemos la magnitud del desafío y de la amenaza que tenemos enfrente, ¿no? Cuando hablamos de la respuesta, por ejemplo, piensen en el corte de cables submarinos en el Báltico. ¿Cuáles son las respuestas que podemos dar ante eso, ¿no? Ellos están jugando con acciones que pueden ser claramente bélicas, pero sabiendo que nosotros, Occidente, desde luego los europeos, para cruzar ese umbral de pasar a la acción bélica, bueno, pues es un umbral muy delicado y que no queremos pasar. Es importante también entender que desde la óptica del pensamiento estratégico ruso y de su arte operacional,
cualquier elemento, cualquier instrumento puede ser empleado como un arma. Eso es, cuando hablamos del weaponization of everything en inglés, tiene que ver con eso, con una articulación top-down e integración de diferentes instrumentos para utilizarlos con fines estratégicos, utilizándolos como un arma. Entonces, las inversiones pueden ser utilizadas como un arma, la información puede ser utilizada como un arma, la corrupción puede ser utilizada con fines estratégicos como un arma, etc. Y es muy importante también entender que Rusia opera no desde hace 3 años, sino como mínimo desde hace, yo me atrevería a decir que desde hace 15, pero bueno, es una discusión que puede llevarnos mucho rato y tengo solo 7 minutos más, que opera en modo de tiempos de guerra. Esto es muy importante porque desde Europa seguimos operando en modo tiempos y mecanismos de paz. Seguimos pensando en términos de peacetime y eso afecta a las decisiones, al cálculo de costes, al cálculo de qué merece la pena, qué no, qué se debe hacer, qué costes son asumibles y cuáles no, ¿de acuerdo? Si uno está en guerra y el otro no, esa es una asimetría muy, muy difícil de superar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el ámbito informativo, y seré súper rápido, ¿no? Las sociedades democráticas, tanto las en el espacio americano como las europeas, afrontan 2 fenómenos que son simultáneos, que están relacionados, obviamente, que forman parte de la misma realidad compleja, pero que son distintos. Por un lado, un desafío societal que afecta a toda la sociedad y que tiene que ver con la digitalización de la conversación pública. Y por el otro, una amenaza estratégica cuando actores como Rusia, China, Irán, otros pueden explotar ese entorno digital con fines hostiles. La diferencia o la distinción entre un desafío y una amenaza tiene que ver con la intencionalidad, con un actor que haya detrás, ¿de acuerdo? La digitalización plantea desafíos por sí misma, también un montón de posibles beneficios para las sociedades democráticas, pero sin duda también desafíos, ¿no? Aquí lo que tenemos son actores que explotan eso de forma hostil. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia, ¿no? En el ámbito informativo, tanto en Europa como en América Latina, ¿no? En América Latina tiene una posición muy dominante, lo comentaba antes Pacho Santos, ¿no? La potencia y el alcance de RT en español. No piensen en RT solo en español en términos de sus audiencias, sino en el marco de generar toda una serie de narrativas que luego difunde por todo un ecosistema gigantesco, tanto de medios subsidiarios, pequeñas webs, cientos o miles de canales de Telegram, cientos o miles de cuentas en X o en Facebook. Todo eso va generando un ecosistema difícil de medir, difícil de capturar, ¿no? Toda su dimensión y su alcance, pero que genera un efecto muy, muy, muy importante, ¿no? Porque ¿qué hacen? Bueno, por un lado, obviamente, inundar redes sociales o cualquier ámbito informativo con todo tipo de narrativas hostiles, teorías conspirativas, desinformación, etcétera, etcétera. Eso están creando también, obviamente, un ecosistema paralelo que eventualmente puede convergir, infiltrar, intoxicar el ecosistema de medios tradicional. Y al mismo tiempo, y esto es muy importante porque, por ejemplo, desde Europa todavía no hay una respuesta clara a qué se puede hacer, cultivar todo tipo de proxies o actores políticos locales que tienen una agenda anti-Unión Europea o contraria a nuestros intereses estratégicos y que pueden ser actores legítimos de mayor o menor legitimidad, pero que son actores nacionales. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos de impacto, ¿en qué hay que pensar, ¿no? Aquí lo que tenemos es una amenaza que evoluciona rápidamente y que se adapta muy rápidamente, se adapta a cada contexto, a cada audiencia. El ámbito digital permite segmentar de forma muy precisa las audiencias y darle a cada uno lo que le gusta, lo que le alimenta. Por eso RT, ¿no? Por eso la maquinaria de desinformación y desestabilización rusa puede darle a cada audiencia lo que le gusta. Sea una audiencia más conservadora, más progresista, más de izquierdas, más de derechas, lo que sea, da igual. Consiguen adaptar el mismo mensaje y el mismo agente emisor que Rusia puede estar al mismo tiempo alimentando a quienes pues quieren mayores facilidades para los migrantes que cruzan desde África hacia Europa y al mismo tiempo puede estar alimentando a quienes piensan que eso forma parte de un plan perverso para reducir la población europea. Les da igual. ¿Por qué? Porque eso tiene un potencial polarizador y desestabilizador. Ese es el interés. Lo demás son solo instrumentos o excusas. Una cosa que no podemos realmente o no estamos seguros muy bien de cómo medir es el efecto acumulativo. Normalmente nos centramos en campañas específicas, en operaciones, y ahí podemos medir cuántos tweets, cuántas personas han estado expuestas a esta historia, cuántas personas han consultado esta web o lo han compartido, lo que sea. Pero lo que no sabemos bien cómo medir es el efecto acumulativo sedimentario de toda esa actividad que se produce durante años. Solo pongo un ejemplo. Pensemos en teorías conspirativas, que hace 20, 30 años era una cuestión marginal, que tenía un alcance muy limitado,
y ahora es parte del mainstream y todo el mundo está expuesto y todo el mundo, mucha gente, seguro que todos los que estamos en esta sala, pues compartimos con familiares o amigos que de repente nos alertan de alguna teoría conspirativa que puede ser descabellada o no, pero a la que ha sido claramente expuesto. Tenemos un problema también con la respuesta. ¿Cuál es una respuesta eficaz, efectiva frente a este desafío? La Unión Europea optó por el veto, ¿no?, a RT y Sputnik, ¿no? Es decir, en términos estrictamente militares sería una estrategia de denial, ¿no?, de negarles el espacio, la maniobra. Bueno, eso ha tenido un efecto muy, muy limitado. Podemos consultar RT y toda su actividad sigue, su arquitectura, a través de proxies y de toda una serie de webs espejo y demás. Bueno, pues sigue plenamente operativa. No significa que eso no nos haya hecho un poquito de daño al principio, pero desde luego ya no es particularmente efectivo. Lo que vemos también en los últimos años es que el volumen de las operaciones de información e influencia rusas van en aumento. Y eso debería llevarnos a preguntarnos por qué. ¿Por qué hacen más? Por un lado hacen más o porque detectamos más, eso es una posibilidad, obviamente, y tiene un pequeño, digamos, hay una suerte de sesgo de confirmación, pero tiene que ver con que están aumentando el volumen de sus actividades. Y si aumentan el volumen es porque, por un lado, tienen éxito y en su cálculo de costes y de beneficios es una actividad beneficiosa y que les ayuda en sus intereses. Y conviene, yo creo que una pregunta que debe guiar siempre nuestra conversación es si estamos mejor o peor, porque aunque tengamos mayor conciencia del problema, no es necesariamente que estemos en una mejor situación para abordar el problema. Un último elemento, y ahora termino en 40 segundos, es la complejidad. Cada vez más hay una interacción entre el mundo físico y el mundo digital. Y ahí todavía queda mucho trabajo por hacer uniendo los puntos. Cuando campañas o sucesos que tienen, digamos, tienen su origen, ¿no?, su germen en el mundo digital y tienen rápidamente una manifestación en el ámbito físico, que tiene que ver con ataques a infraestructuras o lo que sea. Y voy a terminar en 25 segundos. La última siguiente diapositiva, por favor. Para que nadie se vaya demasiado tranquilo esta tarde y todo el mundo tenga algo de lo que pensar y preocuparse, con una serie de datos que hemos ido monitorizando en la compañía para la que trabajo, Erandel Associates, ¿no?, en los últimos 3 años desde el inicio de la invasión rusa o la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. 3 tendencias en lo que tiene que ver con la campaña de ataques híbridos contra Europa. Por un lado, la actividad es cada vez más violenta en su naturaleza. Eso quiere decir que ya estamos en el nivel de asesinatos o intentos de asesinatos. Hemos pasado a ese umbral en el 3er año. Cada vez identificamos que la actividad se está incrementando y también el ritmo de actividad se está acelerando. Cada vez hay más incidentes de sabotajes, campañas de información, intentos de asesinato, etcétera. Cada vez son más y el ritmo se está acelerando. Y por último, ya concluyo, el centro de gravedad se está desplazando hacia el oeste. En el año 2024, los lugares donde más incidentes ha habido es Polonia, Alemania y Francia, y también por primera vez tenemos un número creciente de incidentes en lugares como España o el Reino Unido, el último, el que está ahora todavía bajo investigación, la quema de una torre de eléctrica para paralizar el aeropuerto de Heathrow, ¿de acuerdo? Esto es bueno por intentar poner un pequeño marco estratégico, ¿no?, o sea, de cuál es el pensamiento ruso detrás de toda esta actividad que no es solo para darnos dolores de cabeza, no es solo para molestar o irritar, sino que persigue fines estratégicos. Muchas gracias. Tiempo, tenemos un par de minutos, 2 o 3 minutos. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, muy brevemente, que tendrá también una respuesta muy breve. Y si no es así, pasamos al siguiente. Todo ha quedado seguramente muy claro y no hay dudas. Entonces pasamos al siguiente panel, dando las gracias a los 2 ponentes y al moderador Paco. Y pasamos al siguiente, gracias Nicolás, al siguiente panel, que es el segundo panel, y es interferencia autoritaria en China. El moderador va a ser nuestro colega Elder Sousa Silva, de Portugal, y los ponentes van a ser Juan Ignacio Zoido, Nicolás Pascual de la Parte y Eduardo Puig de la Bella Casa. Más ya cambiamos de panelistas. Y es verdad que sí, ahora somos un poco estrictos en el tiempo, tenemos un poco de margen para poder conversar un poco más, aunque luego lo último, el closing remarks, lo hagamos un poco más corto. No. Cambia. No. En este caso, no.
¿Dónde te vas a sentar? Aquí. ¿Dónde está Zoido? Zoido, bueno, se incorporará, debió salir, pero estaba por aquí. Sin más, querido amigo, tienes la palabra. Elder. Gracias, buenas tardes. Perdón, yo no he presentado a Elder, dando la confianza, da asco, como decimos, es eurodiputado del Partido Popular y es el presidente de la Delegación para las Relaciones con la República Federativa de Brasil. Gracias, Gabriel Mato, gracias por la invitación. Yo voy a hablar también en inglés porque mi portuñol no es muy bueno. Okay, thank you, Gabriel. Gracias, Gabriel, por esta invitación. Gracias, Juan Salafranca. Gracias a ti, a nuestro secretario general adjunto. Y gracias a todos ustedes. América Latina se encuentra ante riesgos geopolíticos que van en aumento debido a la influencia autoritaria de China. El compromiso económico y político de Pekín en la zona levanta preocupación y sospecha sobre gobernanza y soberanía y seguridad. Podemos identificar algunos riesgos clave que tienen que ver con la influencia creciente de China. Y quiero compartir unas cuantas ideas en este panel. Primero, la dependencia económica. Todos los días somos testigos de cómo aumenta la dependencia en América Latina de los chinos. El segundo riesgo es la erosión de las normas democráticas. Tercero, riesgos de seguridad y estratégicos. Cuarto, el control que ejerce China sobre la economía, también en investigación y desarrollo. Y luego estoy aquí con un grupo especial de expertos que me acompañan, que van a abordar el tema desde esta tribuna. Primero quisiera presentar a Nicolás Pascual de la Parte, nuestro embajador, nuestro colega parlamentario ahora, que es ponente permanente sobre China en la Comisión de Asuntos Exteriores AFET. Es un auténtico experto en el tema y también es el coordinador en la Comisión de Seguridad y Defensa flamantemente creada. Y luego también iba a presentar, no está en este momento en la sala, Juan Ignacio Zoido. Estoy hablando del antiguo alcalde de una ciudad en España, ministro de Interior y también ponente permanente en la sombra en INTA, Comercio Internacional. Y luego un amigo, Eduardo Puig de la Casa, que es de la Bella Casa, Centro de Estudios, Formación y Análisis Social. Es secretario general del Instituto de Estudios Americanos. Y sin más exordio, vamos a dar la palabra a nuestros panelistas. Nicolás, háblanos de la influencia de China en América Latina, que tú eres el experto en el tema. Gracias. 7 minutos, ¿eh? Gracias. Yo creía que iba a poder hablar 2 horas. Trataré de reducirlo a 7 minutos. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación y, por supuesto, muchas gracias a mi amigo Pacho Santos por invitarme esta tarde aquí. Para ser rápido y breve, trataré de poner encima de la mesa unas ideas fuerza para después tratar de desarrollarlas en el diálogo posterior. Estamos en un momento crítico, decimos todo, y es verdad, en las relaciones internacionales, pero básicamente hay una característica que a mí me gustaría subrayar. Hemos pasado de la globalización económica y comercial, en la cual se beneficiaban todos, era como una marea que subía a todos los barcos, tanto los grandes transatlánticos como las falupas, es decir, globalización con desarrollo para todos, a un momento de geopolítica, de confrontación geopolítica de suma cero, que nadie gana. Es decir, lo que yo gano lo pierdes tú y lo que tú pierdes lo gano yo. Ese es el gran cambio que estamos asistiendo, de una globalización positiva a una geopolítica de suma cero.
Y es en ese nuevo escenario en el cual nos tenemos que establecer. En este escenario, China tiene mucho que ganar, sinceramente. ¿Por qué? Porque China tiene un modelo económico impresionante. Para que nos hagamos una idea, China ha estado creciendo hasta hace poco a 2 dígitos durante 40 años. 2 dígitos, es decir, más del 10%. Relativamente, si miramos cómo creció el Reino Unido en el siglo XIX, que fue la gran potencia, el Reino Unido, crecía al 1% anual durante el siglo XIX. Estados Unidos, que fue la gran potencia del siglo XX, creció al 2% anual durante el siglo XX. China, desde que comenzó, pero incluso antes, pero si nos remontamos simplemente a 1990, ha crecido a una media del 8-9% anual acumulativo. Ningún país jamás en la historia ha crecido a ese ritmo durante tanto tiempo. Y, por tanto, ofrece un modelo de desarrollo económico y social diferente al nuestro. Nosotros, los occidentales, hemos pensado que el desarrollo viene asociado necesariamente a la democracia liberal, al Estado de Derecho y a la economía abierta y de mercado. Los chinos dicen, pues no, yo no respeto casi ninguna de esas reglas y, sin embargo, crezco más que todos ellos juntos. Y eso nunca nos había pasado antes. La Unión Soviética, incluso en sus mejores tiempos, nunca tuvo un modelo de desarrollo alternativo a Occidente. Tuvo un modelo ideológico y político, pero nunca económico y comercial tan competitivo como el nuestro, y por eso ganamos la Guerra Fría. China sí pone encima de la mesa para muchos países en Iberoamérica, en África y en Asia un modelo de desarrollo alternativo al nuestro que aparentemente da más resultados. Y es ahí donde nos encontramos con la dificultad con China. Los Estados Unidos, por su cuenta y por su lado, lo que están intentando hacer, y no solamente me estoy refiriendo al presidente Trump, es una corriente mucho más profunda, es tratar de parar el crecimiento, la emergencia de China como gran potencia. Por lo menos, si no la pueden parar, dilatar en el tiempo, demorar, como dicen en Iberoamérica, al máximo la emergencia de China. Y es un fallo. A mi juicio es un fallo estratégico. A China no se la puede parar desde fuera. El desarrollo de China no se le puede parar desde fuera, ni con amenazas ni con coacciones. Decía Víctor Hugo que nada tiene más fuerza en la historia que una idea a la cual ha llegado su tiempo. Él se refería al movimiento obrero en el siglo XIX. Pues ahora, si cambiamos la palabra idea por país, nada tiene más fuerza que un país que le ha llegado su época. Y esto es la época de China. China es la primera economía mundial, nos pongamos como nos pongamos, en 2040-2050. ¿Qué ocurre con esto? Que esa focalización de los esfuerzos de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y en concreto en China hace que se despreocupe de Europa, porque nos convertimos para ellos en un teatro secundario, de relevancia secundaria. Y esas son las consecuencias que estamos sufriendo ahora en Europa. La desvinculación, la indiferencia, el distanciamiento de Estados Unidos con respecto a Europa. Pero esto no es solamente un tema de Trump. Trump es el exponente. Es como si en un tsunami nos fijamos en el surfista que está encima de la ola. Trump es el surfista, pero el tsunami es la clase política y la élite norteamericana, que en eso están totalmente de acuerdo, parar, retrasar al máximo la emergencia de China. En cuanto a Iberoamérica, el interés de China en Iberoamérica como potencia comercial que es económico y comercial, no es político, como nos decía antes Nicolás de Pedro, que es Rusia. Rusia, sus obsesiones estratégica, política, pero no es económica y comercial porque no es una potencia económica y comercial. En China, sin embargo, todas sus potencias de intervencionismo, de injerencismo en Latinoamérica vienen dictadas por el interés económico y comercial. Por eso el espionaje es de robar propiedad intelectual, robar know-how tecnológico, robar conocimiento, robar nuevas tecnologías disruptivas, y es ahí donde ellos son fuertes, a diferencia de Rusia. ¿Por qué? Porque China, también a diferencia de Rusia, no trata de exportar su modelo político. China no quiere exportar su modelo político. Sí lo quiso Mao Zedong en su momento, pero no la China actual. China lo que quiere básicamente es beneficiarse comercialmente de las mejores condiciones allá donde las haya. Es una potencia económica y comercial depredadora, pero no quiere exportar su modelo político. Eso también lo hace bastante más peligroso, porque ¿qué es lo que quiere China de Iberoamérica básicamente? Quiere varias cosas. Las materias primas. Iberoamérica es el continente o de los continentes más ricos en materias primas. Estoy pensando en minerales estratégicos, en tierras raras, en agua dulce. Dentro de poco el agua dulce será el petróleo, dentro de unos años. Iberoamérica tiene el 50% del agua dulce de todo el mundo, que los ríos más caudalosos del mundo están allí. Pero es que además también tiene buenas comunicaciones y tiene una juventud, una población bien formada, por lo menos de renta media que se dice. Y es ahí donde China le interesa. China, a través de sus estrategias y de sus planes, entre ellos la nueva ruta de la seda, lo que trata es de vincular económica y comercialmente al resto del mundo con China, de tal forma que China sea el centro, como una rueda, ellos son el centro y los radios
sería el resto del mundo a través de esa nueva ruta de la seda. Iberoamérica aquí juega un gran papel como suministrador de materias primas. No le interesa nada más a China que comerciar con Iberoamérica. No le importa los derechos humanos, no le importa la situación política, no le importa nada. Simplemente el tema económico y comercial. Eso tenemos que subrayarlo para entender cómo tratar con ellos. Pero claro, si es así el tema, ¿qué es lo que tenemos que exigir a nuestros amigos iberoamericanos y a nosotros mismos en Europa y en Estados Unidos para tratar de contener ese afán depredador chino? Básicamente, igualdad y reciprocidad. Es decir, tenemos que tratar a China como ella nos trata a nosotros. Es decir, tenemos que exigir a China que cumpla con las reglas internacionales de la Organización Mundial de Comercio, básicamente, que no las cumple, o mejor dicho, que hace un cumplimiento selectivo de las mismas. Utiliza aquellas y respeta aquellas que le beneficia e ignora las que no le beneficia. Y eso hace, por ejemplo, que tenga dumping social, es decir, que no respete los convenios internacionales de trabajo con respecto a la mujer, a los menores de edad, etcétera, etcétera, que tenga un dumping financiero, es decir, que utilice sus bancos nacionales para financiar a costes con pérdidas la exportación de productos y la inversión en sectores. Lo hemos visto en el aluminio, lo hemos visto en el acero, lo hemos visto en las placas solares, lo vamos a ver en el coche eléctrico. Ellos exportan o invierten a costes, o sea, a costes negativos, te sacan del mercado a los competidores y cuando tienen el monopolio del sector, entonces suben los precios. ¿Y por qué pueden hacer eso? Básicamente por dos cosas. Primero, porque tienen una financiación ilimitada a coste cero, las empresas chinas. Porque los bancos nacionales son chinos, controlados por el Partido Comunista Chino, que decide dónde se invierte el dinero del Banco Nacional Chino, que son sus empresas. Cualquier empresa occidental tiene unos costes financieros X porque tiene que pedir préstamo o financiación. Los chinos no tienen ningún coste. Y, por tanto, eso ya le da una ventaja competitiva. Pero es que después tampoco respetan las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que no les interesan. Ellos tienen todos los contratos públicos, todo su acceso al mercado público está cerrado para las empresas occidentales, mientras que nosotros abrimos inocentemente nuestro mercado a sus empresas. Por tanto, hay que exigir a los chinos reciprocidad, cumplimiento escrupuloso de las reglas económicas de la OMC y dejar ya de ser inocentes con respecto a sus técnicas agresivas, comerciales y económicas. Y aquí me callo porque creo que me he pasado 30 segundos. No. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Y ahora voy a ceder la palabra a nuestro antiguo alcalde de Sevilla y también antiguo ministro de Interior de España, Juan Ignacio Zoido, grande amigo. Tienes la palabra, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, perdón por el retraso. 7 minutos. Voy a correr. Bueno, pues entonces voy a comenzar sin tener que justificarme, pero quiero saludar a los compañeros de panel, a Nicolás Pascual de la Parte y al secretario general del Instituto de Estudios Americanos, Eduardo Puy de la Bella Casa. Y también dar la bienvenida al ex vicepresidente de Colombia, don Francisco Santos. Es un verdadero honor contar con su presencia aquí en esta Cámara y agradecer al grupo del IPP, especialmente al presidente de Eurolab y aquí a don Juan también Salafranca por la organización de esta audiencia sobre Iberoamérica y la injerencia autoritaria de Rusia, China e Irán en la región, porque no solo es un asunto de importancia, sino que además creo que es oportuno y necesario. En los últimos años hemos visto cómo los valores occidentales, y ya lo venía también destacando ante Nicolás, se han ido deteriorando ante la creciente influencia de regímenes autoritarios en todos los rincones del mundo. Es un fenómeno que afecta de lleno a Iberoamérica, pero también en Europa hemos vivido de primera mano este fenómeno. Para que os hagáis una idea, aquí en el Parlamento Europeo hemos tenido varias comisiones de investigación para tratar este asunto, y es que la injerencia extranjera, particularmente la de regímenes autocráticos, viene en todo tipo de formas y utiliza gran variedad de instrumentos para lograr sus cometidos, desde los medios de comunicación y las redes sociales para llegar a difundir informaciones falsas, hasta el comercio internacional o la economía para apropiarse de sectores estratégicos que le permitan cumplir con los objetivos políticos. Y todo en un contexto geopolítico que se caracteriza por una tensión constante entre la idea de dos órdenes mundiales distintos. Por eso
Desde el año 2019 la Unión Europea estableció una nueva estrategia respecto de China y determinó que este país es simultáneamente socio, competidor y rival sistémico. Os sonará confuso y hasta contradictorio, pero creo que refleja muy bien la situación actual. Tanto para la Unión Europea como para Iberoamérica, China es un socio con el cual debemos de cooperar en diferentes áreas donde compartimos objetivos comunes, como la lucha contra el cambio climático, una lucha de la que todos debemos ser partícipes si queremos tener resultados que sean tangibles. Sin embargo, China es un competidor económico en tanto y cuanto tiene un gran liderazgo tecnológico e industrial. Basta con ver cómo empresas chinas como Huawei, ZTE han liderado la expansión de las redes de 5G y telecomunicaciones, particularmente en Iberoamérica, algo que ha logrado gracias a un modelo económico basado en subvenciones estatales, pero también gracias a un mercado cerrado donde las empresas extranjeras, muchas de ellas europeas, son obligadas a transferir su tecnología a cambio de poder entrar en el mercado chino, lo que le ha permitido consolidar una industria tecnológica avanzada con costes extremadamente bajos y tener una ventaja competitiva en regiones como Iberoamérica. Pero China es además un rival sistémico al promover, y ya todo lo comentaba también, unos valores y un modelo de gobierno totalmente alternativo al nuestro, siendo este pilar más complejo, el más complejo de la relación, porque gracias a su potente economía está ganando espacios políticos y económicos estratégicos en la escena mundial. Y a través de estas inversiones y acuerdos comerciales ha sido capaz de construir una red de aliados que sigue en expansión y Iberoamérica es un ejemplo de ello. La Unión Europea e Iberoamérica son regiones que comparten historia, valores, cultura y tradiciones que nos hacen ser socios estratégicos naturales. No es de sorprender que la Unión Europea sea el principal inversor en la región, con volumen de inversiones que llegó casi a los 200.000 millones de dólares en el año 2023, o que tenga una tupida red de acuerdos comerciales y asociación con la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Sin embargo, desde la nueva puesta en marcha del proyecto de la nueva ruta de la seda, la región ha estado en el punto de mira del gigante asiático. Lo comentábamos antes en una reunión que hemos mantenido previo a este hearing. En la última década, China se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países de Latinoamérica, donde antes solo había espacios para Europa o para Estados Unidos. También ha incrementado su inversión en Iberoamérica, particularmente en el sector minero, en el sector energético y de infraestructuras críticas, como muy bien comentabas tú, que son los que va especialmente buscando. Y en el 2023 la inversión extranjera directa de China en Iberoamérica superó los 8.700 millones de dólares. Entre el 2020 y 2024, el 34% de sus inversiones se centraron en minerales y minería, y lo ha hecho en proyectos y sectores clave. En Perú, la empresa china COSCO financió con más de 3.000 millones de dólares el puerto de Chancay. Este megaproyecto tiene como objetivo convertirse en un centro portuario en el Pacífico Sur, facilitando el comercio directo con Asia. Mientras que en Argentina destinó más de 6.000 millones de dólares a las presas hidráulicas Kirchner-Zepernik. Estas centrales de energía aumentarán en un 11,4% la capacidad hidroeléctrica del país. También controla China la mina de cobre Las Bambas de Perú, en la que se produce el 2% del cobre mundial y contribuye al 1% del PIB del país. Y empresas como Ganfeng y Tianqi han invertido miles de millones en el llamado Triángulo del Litio en Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentran una de las grandes reservas mundiales. Estos no son más que ejemplos de cómo China está controlando y se apropia de las infraestructuras críticas en Iberoamérica, pero también de sus recursos. Por tanto, a modo de conclusión, ya que de esta forma le está dando oxígeno a los regímenes autocráticos de la región para que apoyen su modelo ideológico en la arena internacional y global, pues nosotros lo que tenemos es que afrontar los retos más importantes entre Iberoamérica y Europa de la historia, porque tenemos que defender nuestros valores y los principios democráticos. Lo tenemos que hacer en este contexto geopolítico cada vez más hostil, donde las injerencias extranjeras de los regímenes autocráticos se manifiestan en todo tipo de sectores y escenarios. Por eso,
Ante estas amenazas es indispensable fortalecer las relaciones birregionales de la Unión Europea e Iberoamérica. Solo lo podremos conseguir si trabajamos de la mano, cooperando en proyectos conjuntos estratégicos, y podremos así, de esa manera, afrontar las muchas complejidades y retos que nos ofrece el mundo a nosotros. Muchas gracias. Gracias, Juan. Y también lo tiempo cumpliste escrupulosamente. Gracias. Yo voy a pasar ceder la palabra a Eduardo Puig de la Belacasa, secretario general del Instituto de Estudios Americanos, y te voy también lanzar una pequeña propuesta de hablar también un poquito de Brasil, porque lo Brasil, para mí, en cuanto también lo chair de la delegación con Brasil, Brasil es un key player en este proceso. Si puedes también tocar un poco en Brasil, te agradezco mucho. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación al grupo del Partido Popular del Parlamento Europeo. Muchas gracias al señor Mato, al señor Sousa, al señor Salafranca y a los panelistas que están aquí conmigo. Yo quería empezar un poco por explicar el análisis que hicimos desde CEU-CEFAS hace un par de años. Nos dimos cuenta que la influencia de Estados Unidos y la Unión Europea había disminuido enormemente en Iberoamérica, y había un nuevo actor que empezó a despuntar a finales del siglo XX y que se ha consolidado durante estas dos últimas décadas, que era China. También vimos que había muchos estudios de índole económico, financiero, de inversiones sobre China en Iberoamérica, pero sin embargo no había estudios que mirasen desde las diferentes perspectivas. Y así decidimos hacer este estudio en el 2023 y no solo abordar la perspectiva económica y financiera, sino también la perspectiva sociocultural, la influencia de China en los medios de comunicación y desde una perspectiva también geoestratégica y política, un poco mirar el soft power que está desarrollando China, porque generalmente solo se habla de la parte económica y comercial. Voy a dar unas pinceladas rápidas de la parte económica, financiera y de inversiones. China recibe el 14% en 2022 de todas las exportaciones de Iberoamérica. China es la fábrica del mundo y lo que hace y lo que importa de Iberoamérica son materias primas. Esto hay que entenderlo bien y no se entiende en muchos países de Iberoamérica que este no es una relación que beneficie tanto a China y a Iberoamérica, sino al ver con detalle cuáles son los saldos comerciales de Iberoamérica con China, se da uno cuenta que hay un saldo negativo del 1,2% del PIB de Iberoamérica con China. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. China lo que hace es importar materias primas y les vende materias manufacturadas con mayor valor añadido, lo que hace que es que al final China gana por los dos lados. Gana proveyéndose de materias primas y gana porque les vende productos manufacturados a Iberoamérica. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces los países de Iberoamérica ven como que China es el gran cliente para ellos, sin embargo no se dan cuenta que ellos son un cliente también para China importante. Otro tema es el tema de la deuda de muchos países de Iberoamérica con China. China se ha convertido en un gran acreedor de países de Iberoamérica, de algunos como Ecuador, Argentina o Venezuela, es el mayor acreedor. Y esta deuda que tienen con China es una deuda diferente a la que tienen con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional, y que eran los acreedores tradicionales de estos países. Esta deuda generalmente no lleva unas condiciones como podrían llevar
los créditos que dan el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en temas de derechos humanos, de derechos sociales o de derechos medioambientales, pero, sin embargo, llevan una hipoteca mayor, puesto que estas deudas, en cuanto se vence el plazo, China podría pedir la recuperación del dinero o en materias primas, como es el caso de algunos países como Venezuela, o en dólares. Ese es el problema. Ellos, si no, cobrarían en dólares y el problema de estos países es que no se han podido endeudar en los mercados porque no podían tener dólares. Sin embargo, China les hace pagarles en dólares, lo cual complica muchísimo la devolución de la deuda y empieza a generar una rueda que hace que al final estos países estén muy sometidos a lo que quiera China en cuanto a su vida. Pero vamos a dejar aquí un poco el tema económico, del cual se ha hablado mucho, y vamos a los ferrocarriles, la minería y la agricultura. Estas migraciones chinas del siglo XIX se establecieron en muchos países, en algunos como Perú. Los descendientes de chinos actualmente representan el 8% de la población. En países como Venezuela hay 400.000 descendientes de chinos. En Panamá, que fueron a hacer el canal de Panamá, hay unos 100.000 descendientes de chinos. En el estado de Sao Paulo, que es el estado más rico de Brasil, hay 250.000 descendientes de chinos. Quiere decir que China tiene una población que desciende, que obtiene su origen en China, muy importante en Iberoamérica. Cuando hablamos de que es fácil para algunos países europeos, como puede ser Portugal o como puede ser España, hacer negocios en Iberoamérica, porque tenemos la misma lengua, la misma cultura, la misma religión, no caemos en la cuenta que para los chinos también es muy fácil hacer negocios y integrarse en los países de Iberoamérica, porque en muchos de ellos cuentan con una población descendiente de chinos que hablan mandarín y que les facilitan mucho entrar en los círculos económicos, financieros, políticos, culturales de estos países. Esta sería una de las causas por las cuales China ha llegado tan rápidamente a tener un poder tan grande en estos países. Voy a dar unas pinceladas sobre los temas de los medios de comunicación. En el año 2020 China hizo un análisis sobre cuáles eran los medios de comunicación más importantes que había en los países de Iberoamérica. Y si vemos la clasificación que hicieron, fue una clasificación brillante, porque es verdad que vieron exactamente cuáles eran los medios más influyentes. Me decías que hablase de Brasil. En Brasil, por ejemplo, en esa lista, los dos principales que tienen en cuenta son la Folha de Sao Paulo y el Grupo Globo. Es verdad que son los dos de los grupos, si no los dos grupos más influyentes en Brasil. Y lo que hicieron es invitar a periodistas de estos grupos de prensa a visitar China e intercambiar con ellos la visión de China. Esto hace que sea bastante difícil ver en la mayoría de los medios de comunicación de Iberoamérica críticas al gobierno chino. Sí hay críticas puntuales sobre algunos temas, generalmente que tienen que ver con temas de medio ambiente, pero críticas, abiertas críticas al gobierno chino es raro. También hay que decir que China tiene periódicos que se publican en español, como Xinhua o People's Daily. También tiene una cadena de televisión que emite 24 horas. Todo esto quiere decir que China sí le da importancia a lo que llamamos el poder blando, de tal manera que esto le facilite luego hacer negocios en Iberoamérica. Por último, quería decir que el presidente
chino Xi Jinping, para que tengamos una idea de la importancia que le da a Iberoamérica, desde 2013 ha visitado 6 veces Iberoamérica. Ha visitado más veces Iberoamérica que Obama, Trump y Biden juntos. Esto nos da una idea de la diferencia, de la importancia que se le da por parte de China, Iberoamérica, y de la importancia que se le da por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por último, quería decir que yo creo que se presenta una gran oportunidad para la Unión Europea para hacer inversiones, negocios y para volver a tener la influencia que tuvo en su día en Iberoamérica, puesto que tenemos o compartimos idiomas, en el caso de España y Portugal, compartimos el mismo sistema, un sistema jurídico parecido, un sistema educativo parecido y también, y por último, los mismos principios y valores y la misma religión. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Inspiring in the Eduardo speech. Me ha parecido muy inspirador el discurso de Eduardo. Xi Jinping en la última cumbre del G20 en Río de Janeiro estuvo ahí durante 2 días y firmó 35 acuerdos bilaterales entre China y Brasil en tan solo 2 días. Nosotros, o sea, la Unión Europea desde el año 2000, y se dice pronto, que hace ya 25 años hemos firmado el acuerdo con Mercosur. En 25 años. Ahí les dejo este dato sobre la mesa para que vean la enorme diferencia. Gracias a los 3 oradores. Creo que han planteado cuestiones, preocupaciones, temas muy acuciantes sobre América Latina, pero no solo ya América Latina, porque el poder chino, como decían los oradores, es un poder suave, soft power, pero se hace sentir en todo el mundo. No sé, tenemos 2 o 3 minutos, Gabriel, para aceptar preguntas, si las hay en la sala. El vicepresidente, Francisco, adelante. Gracias por su intervención. Para nosotros es un honor recibirle en el Parlamento Europeo. Adelante. Quería saber algo de Brasil y que habláramos de Brasil. Yo creo que después de Perú, en Brasil es el país donde más influencia tiene China. Allá no se mueve un lápiz que tenga que ver con China sin que China lo apruebe. Y te doy 2 ejemplos. 1, el canciller de Bolsonaro, Araújo, y esto no es soft power, esto es hard power, se opuso a las vacunas chinas por una razón, porque dijo, no conozco la ciencia. China se empezó a mover con congresistas, con gobernadores, y lo sacó. Hay una entrevista fantástica que ustedes deberían ver de cómo China tumbó al canciller Araújo de Brasil. Y nadie dijo nada. ¿Ustedes se imaginan que eso hubiera pasado porque la presión viniera de la Unión Europea o de Estados Unidos? El escándalo habría sido brutal. Aquí pasó algo, o sea, es un canciller, es un ministro de Relaciones Exteriores y lo sacaron por cuenta de esa presión. Y 2, el anterior embajador de China no solo escribía en Fola, tenía una columna, sino que si ustedes ven sus twitters, eso era un activista político, eso no era un diplomático. Y China pasó de firmar acuerdos con el gobierno, está penetrando brutalmente en las regiones. Es dueño del 50% de las hidroeléctricas, es dueño del 30% del sistema de energía, está comprando todos los ferrocarriles. Yo creo que Brasil cada vez está más, digamos, compenetrado, por decirlo así, con los intereses chinos y lo hace sentir, lo hace ver.
Francisco, gracias por todo. Ayer na presentación del libro nosotros hablamos sobre eso, que de aquí a poco también vamos a oír nuevamente lo autor del libro y vamos a constatar con Sebastián Grundl que lo Brasil es la cabeza de lo polvo. ¿Lo polvo? ¿Cómo se dice? Lo pulpo. Okay, I think the time is over. Bueno, creo que ya hemos agotado el tiempo para este panel y yo personalmente tengo que irme a coger el tren a París dentro de 5 minutos. Gracias a los oradores, gracias Gabriel, Juan y todos ustedes. Ha sido para mí un placer estar con ustedes aquí. Muchísimas gracias a Elder por su intervención y por haber moderado esta mesa. Y pasamos sin más al panel tercero, que es la interferencia autoritaria de Irán. En este caso voy a ser yo mismo el que modere y vamos a tener dos ponentes, a Antonio Tono López Istúriz y Carlos Augusto Chacón. Tono creo que se incorporará a medida que empecemos, pero no. ¿Qué tal? Aquí, López Istúriz. Bien, sí, empezamos y Tono se incorpora. Entonces, en principio, bueno, Tono tiene una larguísima trayectoria en esta casa, es buen amigo y especialmente sabe todo sobre Oriente Medio y Estados Unidos. Y por su parte, Carlos Augusto Chacón es el director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y es experto en integración regional y seguridad y defensa del Caribe. Y si antes hemos hablado ya de China y de Rusia, cuya influencia y presencia en América Latina yo creo que es muy conocida por todos, pues ahora tenemos que hablar de Irán. Yo lo decía antes que quizás sea menos conocida, pero cuya discreta influencia creo que tiene que preocuparnos también especialmente. Y bueno, no voy a decir nada más. Yo creo que les doy directamente la palabra porque así tenemos un poco más de tiempo al final para si queremos comentar algo. Y con mucho gusto te doy, Carlos, la palabra por en torno a 7 minutos aprox. Gracias, presidente. Un saludo muy especial. Estamos muy agradecidos de haber organizado este evento con el Grupo Parlamentario Europeo. Gracias a Juan Salafranca, por supuesto. Por el tiempo y porque este es un tema muy profundo, voy a empezar simplemente pidiéndoles que tengan en cuenta una serie de premisas que son muy importantes para entender a Irán en América Latina y seguramente también en otras partes del mundo. Lo primero es que estamos hablando de unos fenómenos que son complejos. Uno de ellos es el fenómeno de convergencia de redes criminales. El segundo, de amenazas asimétricas e híbridas. Y el tercero, de que estamos hablando de estructuras y redes criminales que operan como sistemas adaptativos complejos. Irán ha venido utilizando sus proxies en América Latina desde hace mucho tiempo, no solamente para cometer atentados terroristas, sino especialmente para involucrarse en distintos negocios ilícitos, especialmente el narcotráfico, pero financiando o utilizando su logística para ayudar como superfacilitador al lavado de activos de grupos criminales de diversa naturaleza. Siguiente, por favor. Es importante entender el papel que juega Irán en todo esto, en este rompecabezas, el soporte que le ha dado a regímenes autoritarios de la región en otros escenarios. Y hay que entender a Irán en dos niveles, en el nivel diplomático de su política exterior y en el nivel de sus proxies, especialmente Hezbollah, en el apoyo a grupos y organizaciones criminales. Siguiente. Una de las cosas que también hay que tener presentes es realmente la realidad regional en América Latina, la inestabilidad regional caracterizada, por supuesto, por el colapso institucional en muchas de lo que antes eran democracias y hoy son regímenes autoritarios o abiertamente dictaduras. Otros que tienen que ver con la debilidad institucional, es decir, estados de derecho muy frágiles, sistemas de justicia que no son lo suficientemente fuertes y robustos y, por supuesto, la corrupción, que es un problema transversal de la región. Lo segundo es el crecimiento de la violencia y del crimen organizado. Hoy el crimen organizado transnacional es el riesgo político número 1 en toda América Latina. Lo tercero, pues, es la existencia en sí misma de regímenes autoritarios. Y en el caso colombiano, pues tenemos un gran desafío y es el hecho de tener a Venezuela de vecino,
que es un país que sabe instrumentalizar estrategias de guerra asimétrica y de guerra híbrida utilizando proxies y grupos criminales. No en vano, los grupos criminales que operan hoy en Colombia, como el ELN o las disidencias de las FARC, pues han encontrado en Venezuela no solo un santuario o una retaguardia estratégica, sino un teatro de operaciones. Recientemente el ELN pasó por territorio venezolano antes de cometer una masacre en el Catatumbo, en una región muy afectada por la violencia históricamente, donde hay cultivos de coca. Y lo tercero, pues por supuesto, es el descontento social generalizado que experimentan muchas de nuestras comunidades. Allí, esas vulnerabilidades, siguiente, por favor, son, por supuesto, aprovechadas por estos regímenes autoritarios. En el caso de Irán, institucionalmente, desde el punto de vista diplomático, pues ha venido haciendo una penetración no solamente en términos religiosos, sino lo que ha hecho es instrumentalizar a la diáspora, no necesariamente hablando específicamente de las mezquitas que pueden haber en varios países de nuestra región, sino en la forma en que la diáspora es instrumentalizada para establecer contactos e introducir operativos de Hezbollah en la región. Es decir, vemos una actuación en doble vía. Por un lado, el papel de las embajadas, reforzando una narrativa institucional respecto a Estados Unidos, a las sanciones, a su programa nuclear y en la promoción de unos supuestos valores culturales que serían muy afines a lo que vive América Latina, porque recuerden que lo que le interesa al fin y al cabo a Irán es exportar su revolución. Y en eso temas como la descolonización, el antiimperialismo, la lucha contra Estados Unidos e Israel tiene una lógica en movimientos sociales y políticos en América Latina que comparten esos principios. Por eso el tema religioso no es el centro. Ese establecimiento de esas relaciones pues, ha sido histórico, pero las embajadas en realidad funcionan como unos centros de operaciones también para actividades de inteligencia y lo que buscan de alguna manera también es acercarse a distintas organizaciones para lograr un reconocimiento internacional y apoyo político en el tema nuclear. Pero lo importante aquí entonces son las redes criminales. Hezbollah actúa como ese proxy de Irán en la región, participa en distintos mercados ilícitos, narcotráfico, contrabando y lavado de dinero. También vemos a Irán muy involucrado en actividades de desinformación y expansión ideológica, ya lo decíamos, el uso de redes sociales con estas narrativas antiestadounidenses y el canal Hispan TV. Si Russia Today es un problema, pues bueno, Hispan TV también, porque tiene una narrativa muy cercana a cosas de la región y está en varios países. Lo que busca también además es utilizar, claro, toda la infraestructura que ha construido el crimen organizado transnacional en América Latina sirve a su vez a Irán para poder utilizar esos mecanismos poco transparentes para evadir las sanciones y mover grandes cantidades de dinero y eso lo hace estableciendo relaciones comerciales con distintas organizaciones. Siguiente. Y aquí me quiero centrar en las zonas operativas claves que uno puede identificar. Hay muchas más, pero quiero simplemente sentarme en tres. Lo primero es la triple frontera, donde el clan Barakat históricamente ha controlado el contrabando y el lavado de activos. Esto es muy importante porque además estas estructuras logísticas son valiosas. ¿Y por qué hablo tanto de la logística? Simplemente para hacerles una reflexión. La logística de los grupos criminales que se utiliza para el narcotráfico, el contrabando, la extracción ilícita de minerales y el tráfico de personas es la misma logística que sirve para mover operativos de Hezbollah en América Latina en camino a Estados Unidos. Eso está demostrado. Lo que ha sucedido con varios operativos de Hezbollah que se han movido con pasaporte venezolano o con documentos de identidad venezolanos que les ha permitido entrar a varios países. La triple frontera es un punto muy importante, varios temas que permiten evidenciar la presencia y el control de Hezbollah, Venezuela y Colombia. Venezuela sigue siendo el principal teatro de operaciones, digamos, donde Hezbollah ha logrado establecerse y tener, obviamente, todo el apoyo del Estado criminalizado en cabeza del régimen de Nicolás Maduro. Opera, básicamente, ustedes lo saben, a nivel internacional como un actor político-militar en el Líbano, pero internacionalmente en realidad es una red que combina el crimen organizado transnacional y el terrorismo que está al servicio de Irán. Funciona mediante redes de apoyo conformadas por individuos y familias vinculadas al comercio legal e ilegal con experiencia en lavado de activos. Ha tenido socios criminales históricamente. Ya en unos minutos, en lo poco que me queda, porque ya se va a acabar el tiempo, contarles cómo, por ejemplo, en una operación en 2012, la DEA captura a Ayman Yuma. Ayman Yuma era un gran lavador de dinero y Ayman Yuma era el reemplazo de la persona que era el superfacilitador en lavado de activos de la oficina de Envigado, un cartel colombiano con la mafia o los carteles mexicanos, vinculado al comercio de carros usados de Estados Unidos y África,
haciendo operaciones de lavado de activos y luego mandando dinero al Líbano. Es decir, tiene una gran capacidad de ser un superfacilitador, que es un concepto que se conoce en inteligencia para las estructuras criminales. Siguiente. Casos pueden haber muchos, por tiempo no me voy a detener, pero en Bolivia vienen teniendo una fuerte presencia desde el año 2007, esto es muy importante, lo están haciendo en distintos sectores, pero han tenido una participación directa en el gobierno boliviano también. En el caso de Venezuela, recientemente pues, han venido haciendo no solamente la cooperación en temas militares, sino recientemente lo que explicaba el vicepresidente Santos, lo que están haciendo respecto a Guyana, que es dotar de capacidades tácticas a Venezuela para una posible acción bélica contra Guyana. Es preocupante porque además, si ustedes piensan en los Houthis y la forma en que los Houthis buscan controlar el mar para controlar el comercio, bueno, lleven ese teatro de operaciones a el Mar Caribe y a la frontera entre Venezuela y Guyana. Siguiente. En el caso argentino, pues básicamente lo que les he dicho es, está demostrado históricamente los vínculos o digamos el atentado terrorista, lo que el fiscal Nisman había encontrado y son los vínculos con varios operativos de Hezbollah. Y déjeme simplemente darle siguiente porque ya se me acabó el tiempo. En el caso colombiano se han capturado a varios operativos de Hezbollah que estaban vinculados al clan Rada, que es un clan muy importante dentro de Hezbollah, igual los que se atraparon en el caso de Paraguay vinculados al clan Diab, todos en las estructuras de comando y control de Hezbollah. Dale siguiente y solo para terminar con este ejemplo, dale siguiente. Esta operación Cassandra, que fue la que permitió desarticular el flujo de $2.000 millones, dale siguiente, que quiero simplemente graficarles, dale otra. Ahí está la operación, esto lo expone muy bien Emanuel Ottolenghi de la Fundación para la Defensa de la Democracia, es cómo se utilizaba toda una arquitectura creada en el marco del crimen organizado transnacional para financiar a Hezbollah, para fortalecer a los grupos criminales que operan en la región con vínculos en distintas estructuras y aparatos de poder que claramente constituyen una amenaza existencial para América Latina porque el crimen organizado hoy es el principal desestabilizador de la región. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque necesitamos reforzar la cooperación con la Unión Europea para nosotros enfrentar esta amenaza, que es una amenaza que también pasa por Europa. Mucho de este lavado de activo pasaba por bancos europeos, pasaba también por bancos de Estados Unidos y de Canadá, pero también por bancos europeos. Esto es muy importante, ponerlo en el centro de la agenda como una prioridad para que conjuntamente podamos identificar acciones que nos permitan enfrentar esos 3 conceptos estratégicos con los que inicié. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, Carlos. Y ya doy la palabra a Tono López Istúriz, que es, además de coordinador adjunto del PP en ENDROA, es el presidente de la delegación para la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. Tono tiene la palabra en torno a 5 minutos. Que hemos querido abarcar muchas cosas y entonces tenemos que ir más rápido de lo que a mí me gustaría. Mensaje recibido. Gracias, presidente. Es difícil, ¿no? Después de que haya hablado un experto como Carlos Augusto, yo ya me he quedado sin datos, ya no tengo mucho más que aportar que lo que has hecho. Fenomenal esa mención final a una operación que yo conocí muy de cerca, ¿no? La operación Cassandra, ¿no? Por la buena, excelente coordinación entre diversos servicios de información, ¿no? Para descubrir. Menos mal que en algo nos coordinamos, porque políticamente no nos coordinamos bien frente a todos estos fenómenos, porque desgraciadamente también está relacionado con la ideología. La izquierda, y sobre todo la ultraizquierda, en Europa, en Latinoamérica, convive, contemporiza con un régimen teocrático, terrorista. Es decir, es poco entendible. Si no es por un interés común, acabar con nuestras democracias y nuestras libertades, que es el único interés que une a todos estos, de quienes han hablado antes los expertos, de China, de Rusia. El caso de Irán es todavía más llamativo, porque Rusia ya es histórico, su interés por intervenir en Latinoamérica. China, pues un actor que desde los últimos 20 años, 30, viene haciéndolo por otros medios, ¿no? Más económicos, como quieran denominarlo, pero con un interés también de dominación final, global. Está en el programa del 2050, del Partido Comunista Chino. No, nada que yo no quiera aquí desvelar ninguna novedad. Y luego está Irán.
donde te encuentras con vuelos directos entre Teherán y Caracas, algunos de ellos con mayor frecuencia que con algunos países de Europa. Y, en fin, yo creo que eso requiere por nuestra parte, y por eso agradezco a Gabriel Mato y al Grupo del Partido Popular Europeo la oportunidad de que estemos aquí en una palabra, como digo yo, de coordinación. Es que ha devenido mi obsesión desde que ayer presenté el libro de Sebastián Grundberg, La Galaxia Rosa. Es decir, y yo llevo años dentro de la Internacional Demócrata de Centro, del Partido Popular Europeo en el pasado, luchando por esa unidad del centro-derecha moderado en Europa y en Latinoamérica para poder vencer estos fenómenos. Y nuestro interés es acabar con estas redes donde incluso ahora ya grupos terroristas como Hezbollah están ahora en la triple frontera presentes y actuando, con el peligro encima de la relación con los grupos criminales narcotraficantes que campan a sus anchas por muchos países de Latinoamérica, ¿no? Es decir, cuidado que es una bomba toda esa mezcla, ¿eh? De proporciones que todavía no están siendo bien comprendidas, especialmente por cierto arco ideológico en Europa y en Latinoamérica. Venía yo ahora de hablar con 25 periodistas latinoamericanos y he notado que cuando les ha interesado mucho, ¿no?, toda esta cuestión de la injerencia, ¿no? Han empezado a preguntar, yo me he dicho me tenía que ir, con lo cual me he librado, porque no he empezado a saltar, ¿no?, con preguntas. Hay una preocupación ya cada vez mayor, ¿no? Y debe ser normal. Y por eso los gobiernos, independientemente de su ideología, aquellos que no son dictaduras, algunos digo todavía, en Latinoamérica, tienen que trabajar profundamente con una relación, por ejemplo, con la Unión Europea. Sí tenemos acuerdos comerciales, como Mercosur, como el de México, como los que vengan. Si eso trae prosperidad, ninguna de las sociedades se sentirá atraída por este tipo de alternativas chinas, rusas, iraníes, que hoy parece que no, pero que el día de mañana pudiese ser incluso más atractivo socialmente. Cuidado, porque ellos sí tienen agenda y están apoyados. Una gran reflexión que debería hacer el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, donde se jalea constantemente a dictaduras que son la base de actuación de China, Rusia e Irán en la zona. Es un toque de atención enorme. ¿A dónde van y a dónde se dirigen? Y luego, finalmente, mi llamamiento, ya que España, desgraciadamente, tenemos un gobierno que no tiene claro estos asuntos, ni la denuncia de Irán, ni el paso de oro de Venezuela por los aeropuertos de España, violando las órdenes de arresto contra miembros del régimen venezolano. Oro que no sabemos dónde iba a acabar, yo se lo digo a ustedes, seguramente gran parte de él iba a acabar en Irán. Porque está ahí, yo creo que has hablado, no sé si has hablado, ni si ha llegado tiempo, has hablado también del trasvase, ¿no? Hemos hablado del caso Cassandra y tal, el trasvase de oro de Venezuela a Irán, ¿no? Es decir, y esto pasa por Europa. Es tremendamente humillante tener que escuchar que los europeos, la democracia, nuestro sistema está aceptando que bancos europeos, que gobiernos europeos como el español permitan este tránsito en territorio europeo en beneficio del régimen iraní y de las dictaduras en Latinoamérica. Y nosotros en medio, sin hacer nada. Es ahí donde tenemos que actuar. Y, finalmente, mi llamamiento al centro derecha, europeo y latinoamericano, para de una vez por todas, ahí tenemos el Foro de América Libre, hay que potenciarlo. Tenemos que tener un nexo común de información, de intercambio de información, es básico, y de actuación política, para decir lo mismo a todos estos.
Ahora tenemos un lenguaje disperso, desconectado unos de otros. Tenemos que encontrar la fórmula para hacer frente a esto en beneficio de las sociedades europeas y latinoamericanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Tono, por la concreción. Y ahora, como dice el refrán, de perdidos al río, pues vamos a abrir un turno brevísimo, como siempre. Juan. Yo no quería hacer una pregunta, sino un comentario, sobre todo para nuestros invitados, Nicolás, Eduardo, Carlos y sobre todo el vicepresidente Pacho Santos, que cuando surgió la idea de organizar este seminario, pues no era una cuestión baladí, porque estos asuntos en el Parlamento Europeo interesan mucho. E interesan fundamentalmente porque nuestras relaciones con estos tres países están prácticamente congeladas. Y están congeladas por circunstancias muy concretas que probablemente la audiencia pues no lo sepa. Hay 5 diputados europeos sancionados por Irán, entre ellos el presidente de la Comisión de Libertades Públicas, nuestro querido amigo Javier Zarzalejos. En el caso, por ejemplo, de Rusia, como consecuencia... Yo también. ¿Tú también estás sancionado, Sí, Tono? Seguramente me dejo. En el caso de Rusia, no sé si Tono está también sancionado, pero como consecuencia de la revolución del Maidán y más allá de los 16 paquetes de sanciones que ha habido como consecuencia de la guerra injusta en Ucrania, pues varios creo que fueron en su momento 19, 20 eurodiputados, de los cuales muchos de ellos eran del Partido Popular Europeo, también fueron sancionados y por lo tanto hay una cierta reciprocidad y no tenemos ningún trato ni con la Duma rusa ni desde luego con los representantes oficiales de la diplomacia de este país, de la Federación Rusa, que no pueden acceder a los locales del Parlamento Europeo y como consecuencia también del posicionamiento que este Parlamento ha tomado respecto de la situación de la isla de Taiwán, pues varios diputados europeos, entre ellos nuestro coordinador en la Comisión de Asuntos Exteriores, Michael Gahler, y el diputado socialista, por ejemplo, Rafael Guzmán, están sancionados también por parte de China y, por lo tanto, aplicamos una política de reciprocidad. Es decir, que no somos nada ajenos a la problemática que sufrimos, evidentemente, con estos países y que, por lo tanto, pues cuando surgió esa oportunidad, estos asuntos nos afectan de una manera muy directa. Simplemente quería apuntar esto. Muchas gracias, Juan. Pues ya ha consumido el tiempo para turno libre. Damos las gracias a los dos panelistas en este caso y pasamos al último punto, que es, lo hemos titulado ¿Quiénes son los aliados de estos regímenes autoritarios en América Latina? Para eso tenemos con nosotros a Sebastián Grundesberger, que es de la Fundación Konrad Adenauer y que bueno, nos va a hablar sobre los aliados locales que facilitan la infiltración de Rusia, China e Irán y amenazan la democracia en América Latina. Sebastián además ha publicado recientemente un libro que se llama La Galaxia Rosa, que presentamos ayer precisamente en esta casa y además Sebastián tiene una dilatadísima experiencia en América Latina y una larga carrera también como investigador, con lo cual su ponencia estoy seguro que va a ser de gran interés. Tenemos en torno a 10 minutos, lo que vamos a hacer es la clausura, la vamos a hacer mínima, de 1 minuto para no irnos mucho más del tiempo que teníamos previsto. Sebastián, gracias y tienes la palabra sobre 10 minutos. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Les he traído un pequeño libro rosado, no es de confundir con el libro pequeño rojo del señor Mao, sino es uno rosado que se llama La Galaxia Rosa, como el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina. Yo digo antes que tengo un par de libros aquí todavía en español impreso, algunos se los he entregado a los testigos de Jehová, otros me quedan, y acá hay una tarjetita con el código para que si lo quieren leer en inglés. Está en inglés, en español y en alemán, and I'll speak English now because I present. Y ahora voy a hablar en inglés porque tengo la ponencia en inglés. Así que muy brevemente, ¿de qué trata esto? Realmente, a ver cómo podemos hacer avanzar la pantalla, las diapos. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos una serie de titulares que demuestran que básicamente los autócratas están aliados con China y con Rusia. Lo que quería decir es que esto no surge de la nada, lleva existiendo desde hace ya mucho tiempo porque actúan como un actor único. Yo llamo a esto la galaxia rosa. Hay una ambigüedad democrática. En realidad son rojos, pero bueno,
aquí ponemos rosa. Y tenemos algunos actores como Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo y otros, Progressive International, por ejemplo, que están subvirtiendo nuestros valores. Medios de comunicación como privados, por ejemplo, Ciudadano, Jornada de México, otro de Argentina. Son medios públicos también, Telesur en este caso, y esto es algo nuevo aquí. Y tenemos diferentes organizaciones. Y lo que quiero decir con esto es que actúan conjuntamente como un solo actor. La Pink Galaxy, la galaxia rosa. Y tienen varias cosas en común. Tiene una ideología conjunta. Hablaré de ello. Segundo, están coordinadas. Es un lugar para una acción conjunta. Y luego lo que está ocurriendo es que actúan como un partido transnacional de la izquierda antidemocrática. Y en Venezuela, por ejemplo, dentro de esta galaxia, el centro, digamos que gravita y controlan, digamos, a los demócratas. Aquí están todos en una cumbre única, conmemorando los 15 años del llamado golpe de Estado en Honduras. Muy brevemente voy a pasar revista al Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Yo creo que son los más famosos. Una cuestión. Hay un Big Bang que ocurre entre Fidel Castro y Lula da Silva y forman una alianza con el autócrata contra la derecha global, o como quieran llamarlo. Diferencia entre los dos. Foro de Sao Paulo es una organización de partidos y organizaciones políticas, mientras que el Grupo de Puebla es un grupo activista de individuos. Uno de ellos, que está aquí, que está además tiene sede en Bruselas. Rusia, nos sorprende. Hemos visto estas imágenes. Señor Correa, conversando también en Colombia, con RT, y luego la narrativa rusa, diciendo, por ejemplo, que Ucrania está lleno de neonazis, dice RT. Todo esto ocurre en todos estos medios de comunicación, sean públicos o privados. Y luego, no les sorprenderá cuando vean ese tipo de lenguaje en los documentos del Grupo de Puebla o del Foro de Sao Paulo. Básicamente es un lenguaje muy favorable al punto de vista del Kremlin. Yo no imaginaba que esto iba a provenir también de Estados Unidos. China también está ahí. Los chinos están muy involucrados aquí. Participan en reuniones, apoyan ideológicamente. Hay un emisario chino en la nueva constitución de Nicaragua y consideran que es una obra maestra democrática esa constitución. Bueno, rápidamente, Consejo Latino de Ciencias Sociales, CLACSO. Se trata de una institución académica, universitaria, están también alineados con otros grupos y producen biografía anti-occidental. Se supone que es antidemocrático, anti-Estados Unidos, súper pro-Cuba. Director general que se reúne en La Habana con dictador cubano diciendo que estamos unidos, pero somos críticos y estamos abiertos al conocimiento científico. Va a La Habana y dice, estamos unidos por este conocimiento científico abierto y crítico. No hace falta comentar más al respecto después de esto. Bueno, pues elaboran seminarios maravillosos en San Petersburgo, en medio de Rusia. En San Petersburgo, y también está la agencia Sputnik. Todo el mundo estaba allí, todos enamorados de Putin, apoyando al Kremlin, y ya saben, algunos de estos iberoamericanos aquí. Esto fue en octubre del 2023, este foro. Luego también voy a hacer referencia a un grupo llamado Progressive International. Es un grupo fundado por el Instituto Yanis Varoufakis, también alrededor de 2019, que hace mucho en América Latina.
hay uno que habla español y viaja, apoya a los cubanos, les encanta La Habana, y hay un consorcio llamado The Reactionary International. Ahí identifican lo que ellos consideran que son peligrosos y que amenazan a la democracia. Bueno, están en La Habana. Hay este señor, digamos que no aparece en la imagen, pero se menciona. Aquí ven Laszlo Vargas Llosa, Mauricio Macri, y me parece macabro. Está María Corina Machado también en la imagen, heroína de la democracia en Venezuela. Progressive International, ¿cómo refleja el conflicto en Palestina, en Gaza? 3 días después del horrible ataque, donde Progressive International hace referencia al ataque terrorista del 7 de octubre y dice que es una operación del 7 de octubre dentro de la franja de Gaza. Así lo califica el ataque. Bueno, aquí vamos también a Hispan TV. Aquí tenemos un presentador de esta televisión. Bueno, en primer lugar, van en contra de la democracia liberal. La democracia, dicen, y el liberalismo no pueden coexistir. Hay que acabar con el neoliberalismo, se habla de democracias radicales, etc. Habla de democracia radical. Hay aquí un elemento retórico radical que se utiliza en Venezuela también, básicamente para acabar con el Estado. Y luego también hablamos de la creación. No, aquí, continuar avanzando hacia un horizonte socialista, o sea, el medio para alcanzar los fines. Legitima también los regímenes de Cuba y Venezuela. Está bien criticar un poco a Venezuela como Corea del Norte. Grupo de Puebla ha nacido precisamente contra el Grupo de Lima. Pero nadie se mete con Cuba. Cuba es como el Vaticano socialista cuyo dogma nadie cuestiona. Lawfare lo denuncia. Cuando persigue María Corina Machado no dicen ni mu. Anticapitalismo y antiimperialismo. Capitalismo, aquí tenemos un lenguaje de capitalismo, es el virus. Tenemos que aspirar a erradicar el capitalismo en todas partes, es una declaración. Y luego, ¿cómo pueden organizar América Latina con Alejandra Ocasio-Cortez, por ejemplo, que ha participado también en ese congreso? ¿Y quién que no se la considera como extremista de izquierdas? ¿Y qué podemos hacer? Con esto concluimos. Necesitamos más información, mucha más. Necesitamos redes de acción conjunta. Porque ellos trabajan como un partido internacional. Entonces nosotros tenemos que actuar como un partido internacional amante de la paz. Tenemos que ofrecer alternativas. Es una vergüenza que Rusia y China estén operando y campando a sus anchas en América Latina, mientras que nosotros no somos capaces de concluir el acuerdo Mercosur. Desde un punto de vista geopolítico no podemos dejar en estacada a nuestros amigos latinoamericanos. Y, finalmente, tenemos que dejar de apoyar esta galaxia rosa. ¿Por qué tenemos que dejar de apoyar a esta galaxia? Pues bueno, el 7 de junio del 2023 estaba sentado aquí Rafael Correa por invitación de los socialistas y demócratas denunciando lawfare, o sea, acción judicial malintencionada contra él, y los españoles, los franceses, los noruegos han estado financiando a Claxon durante mucho tiempo. Me alegro de que esto acabe ahora. Ahora tenemos un comunicado no oficial, pero bueno, una promesa de la Agencia Sueca para el Desarrollo que dice que van a dejar de financiar a Claxo.
y es urgente que esto se haga. Muchas gracias. Nos hemos quedado con ganas de más, pero bueno, lo hemos hecho a propósito para que lean el libro y entonces así pueden complementar lo que ha dicho. Y terminamos ya. Simplemente le voy a dar a Pacho Santos 2 minutos si quiere concluir esto, pero no más de 2 minutos porque nos vamos ya y nos hemos pasado un poquito. 1 minuto. Perfecto, mejor. A la acción, 1. El mundo cambió, 2. Tremendas oportunidades para Europa, 3. Pero tienen que mirarnos, 4. Y tienen que tomar acciones como la que se tomó contra Glaxo. Y hay que estudiar este tema, generar impacto sobre el tema de estos 3 países y cómo generan problemas en la región. Esto que sea el principio de una acción que podamos tomar conjuntamente, pero que no les quepa la menor duda que la democracia está en riesgo y que van por nosotros primero y por ustedes después. Muchísimas gracias. Y yo el otro minuto que me ha dejado Pacho, simplemente para darle las gracias a todos por habernos acompañado. Creo que ha sido un debate muy interesante y desde luego la Unión Europea tiene que empezar a actuar como potencia que aspira a ser, ¿no? Y desde luego parte de ello pasa inevitablemente porque reconozcamos a nuestros rivales y sobre todo a sus acciones en nuestras áreas de interés. Es verdad que la Unión Europea no es el único actor que busca estar presente en la región y por tanto lo que podemos hacer es, sabiendo que no podemos imponer a ningún Estado soberano y mucho menos a toda una región quiénes son las relaciones con las que tiene que tener, lo que sí podemos es ofrecerles una alternativa. Y yo creo que, en ese sentido, Europa puede llegar a ser un socio muy fiable por todos los conceptos, ¿no? ¿Queremos ser esa alternativa para el mundo? ¿Queremos ser ese socio fiable? Sin duda alguna, yo creo que sí, que queremos serlo. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias a los intérpretes, como siempre.